Y nos trasladamos a México, donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron una demostración de poder. La propuesta de Donald Trump de usar fuerza militar contra los cárteles mexicanos, incluyendo posibles ataques con misiles, ha puesto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el centro del debate internacional. Como líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, su respuesta a esta amenaza podría marcar el futuro del cártel y del panorama criminal en México. La amenaza de ser el objetivo principal de un ataque militar propuesto por Trump podría generar pánico dentro del CJNG, lo que llevaría a incertidumbre y fragmentación interna. Esto podría debilitar la confianza en El Mencho y hacer que su liderazgo pierda la percepción de invulnerabilidad. En respuesta, el líder del cártel podría reforzar las defensas, dispersar aliados clave o reducir operaciones estratégicas para minimizar riesgos. Además, la presión externa podría causar tensiones internas, ya que el debilitamiento del liderazgo y la comunicación podría desencadenar disputas por el poder, lo que fragmentaría aún más al cártel y podría generar alianzas con grupos rivales. Esto complicaría aún más la situación criminal en México. A pesar de los riesgos, El Mencho es conocido por su astucia y capacidad para adaptarse a situaciones adversas. Frente a la amenaza de una intervención militar estadounidense, podría implementar diversas estrategias calculadas. Una opción sería la descentralización del poder, dispersar operaciones y delegar más autoridad a líderes regionales, dificultando el desmantelamiento del CJNG como entidad única. Otra táctica podría ser el uso de campañas de desinformación, empleando propaganda para desviar la atención o influir en la opinión pública. Narrativas sobre la violación de la soberanía mexicana o los daños colaterales de un ataque militar podrían debilitar el apoyo a las propuestas de Trump, tanto en México como en Estados Unidos. El CJNG podría intensificar la violencia para reafirmar su control y disuadir a rivales y autoridades, o consolidar alianzas estratégicas para resistir la amenaza militar. Una intervención militar de EEU podría debilitar al cártel, pero también desestabilizar regiones vulnerables y provocar represalias que escalen la violencia. El éxito dependería de la cooperación con México, la gestión de reacciones internacionales y la minimización de daños colaterales. Este conflicto podría redefinir el enfoque hacia el crimen organizado. ¿Es esta acción un paso decisivo o un riesgo innecesario? Comparte tu opinión en los comentarios. El arquitecto del terror, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, nacido en Michoacán, México, en 1966, Nemesio Oseguera Cervantes es una de las figuras más peligrosas del crimen organizado. Su trayectoria comenzó como traficante de drogas de bajo nivel, pero su ambición lo llevó a ascender en varios cárteles hasta fundar, en 2010, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Bajo su liderazgo, el CJNG se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. La notoriedad del CJNG radica en sus tácticas despiadadas, innovadoras técnicas de contrabando y operaciones militares sin precedentes. El Mencho ha construido su éxito combinando miedo, sobornos y alianzas estratégicas para superar a las fuerzas del orden y a sus rivales. El CJNG es conocido por sus campañas de propaganda que incluyen actos públicos de violencia, como colgar cuerpos de puentes para infundir terror. Además, cuenta con armamento avanzado, vehículos blindados y drones equipados con explosivos, lo que lo convierte en una amenaza formidable tanto para las autoridades como para otros grupos criminales. La amenaza de una acción militar estadounidense ha puesto en alerta a El Mencho y al CJNG, desafiando su seguridad operativa y amenazando su liderazgo e infraestructura. La respuesta del cártel dependerá de factores internos y estratégicos más amplios. La posibilidad de ataques dirigidos podría generar pánico entre los miembros, especialmente en aquellos cerca de posibles objetivos, lo que podría llevar a deserciones y fracturas internas. Este desorden debilitaría la cohesión del CJNG y abriría la puerta a que cárteles rivales aprovechen sus vulnerabilidades, agravando la inestabilidad en sus operaciones.
La historia muestra que cárteles como el CJNG suelen resistir con violencia ante amenazas y frente a una posible intervención militar podrían escalar los ataques. El cártel podría dirigir ataques contra intereses estadounidenses en México, como activos o personal, y aumentar su agresión contra autoridades mexicanas, incluso en la frontera. Su audacia es evidente, como en 2015, cuando derribaron un helicóptero militar mexicano. Sin embargo, el Mencho, conocido por su estrategia, podría emplear tácticas indirectas, como la corrupción para influir en instituciones clave, usar propaganda para presentar la intervención como una violación de la soberanía o formar alianzas con otros cárteles. Además, podría diversificar sus operaciones para mitigar el impacto de la destrucción de su infraestructura clave. El CJNG podría intensificar su diversificación hacia actividades como el lavado de dinero, la minería ilegal y el tráfico de armas, buscando reducir su dependencia del narcotráfico. Estas estrategias les permitirían resistir el impacto de ataques a sus redes principales. Paralelamente, podrían fortalecer sus bastiones, mejorar la seguridad operativa con tecnología encriptada y reubicar a su liderazgo en zonas más seguras. La amenaza militar directa de Estados Unidos representa un desafío crítico para el Mencho y su organización. Su capacidad para adaptarse será clave. Podrían consolidarse bajo presión o, por el contrario, enfrentar fragmentación y un aumento del caos y la violencia. Las acciones del CJNG y su líder tendrán un impacto profundo en la estabilidad de la región y las relaciones entre México y Estados Unidos. Si el CJNG se fragmenta bajo la presión, podría reducir temporalmente la violencia, pero también crear un vacío de poder que otros cárteles tratarían de llenar. Si responde contundentemente, las tensiones podrían escalar a un conflicto prolongado entre México y Estados Unidos. Este es un momento crucial para el Mencho. Su respuesta determinará el futuro del CJNG y la dirección de la guerra contra las drogas. Las apuestas nunca han sido tan altas. El anuncio de ataques con misiles a los cárteles ha dividido a la opinión pública en algunos lo ven como necesario para la seguridad nacional, mientras otros temen las consecuencias. Los partidarios argumentan que los cárteles, responsables del tráfico de fentanilo, representan una amenaza directa para la estabilidad y la vida de los estadounidenses. Para los defensores de la propuesta, los cárteles representan una amenaza internacional que exige medidas contundentes. Conservadores y seguidores de Trump critican la ineficacia de estrategias previas, destacando que el uso de fuerzas militares podría enviar un mensaje de cero tolerancia hacia estas organizaciones. Analistas de defensa consideran que ataques de precisión podrían desmantelar infraestructuras clave del cártel con un impacto mínimo en civiles. Sin embargo, los críticos señalan riesgos significativos. Una intervención unilateral podría violar la soberanía de México, atrayendo condenas internacionales y agravando la violencia en la región. Además, líderes demócratas y expertos advierten que las bajas civiles y los daños colaterales podrían empeorar la situación y tensar relaciones diplomáticas. En el plano político, algunos argumentan que esta medida podría polarizar aún más al electorado estadounidense, siendo vista como audaz por unos y temeraria por otros. La propuesta de Trump de utilizar ataques con misiles contra los cárteles enfrenta retos importantes. Si bien su base podría verla como una acción firme contra el crimen, los votantes moderados y las comunidades latinas podrían percibirla como temeraria, lo que intensificaría la polarización política. Además, una intervención unilateral dañaría las relaciones con México, afectando áreas clave como comercio, migración y seguridad compartida. México ha rechazado históricamente la intervención extranjera, lo que provocaría una condena enérgica y complicaría la cooperación bilateral. Internacionalmente, podría ser criticado por evadir protocolos diplomáticos, aislándose y debilitando las normas internacionales. Legalmente, estos ataques sin el consentimiento de México infringirían el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad o en defensa propia. Los ataques dirigidos al CJNG podrían afectar sus operaciones al destruir laboratorios, depósitos de armas y rutas de contrabando, interrumpiendo sus flujos financieros.
La eliminación de líderes como el Mencho debilitaría su estructura de mando y podría provocar luchas internas. Sin embargo, estas acciones militares también conllevan riesgos, como el aumento de tensiones diplomáticas y un posible boicot a productos estadounidenses en México. Además, la inestabilidad económica generada podría incrementar la migración hacia Estados Unidos y tensar las relaciones comerciales bajo el USMCA. El éxito dependería de una inteligencia precisa y coordinación con México para minimizar el impacto negativo y evitar una rápida recuperación del cártel. Una estrategia militar podría golpear al CJNG, pero los cárteles han demostrado resiliencia, reorganizándose tras pérdidas significativas. La descentralización de su estructura les permite sobrevivir incluso ante la neutralización de líderes como el Mencho. Sin embargo, su eliminación podría provocar la aparición de un sucesor aún más violento y adaptable. Además, dispersar sus operaciones podría expandir involuntariamente su influencia, mientras que la fragmentación generaría grupos rivales que intensificarían la violencia. Experiencias pasadas como el Plan Colombia o la captura de El Chapo evidencian que atacar a líderes o estructuras principales puede causar vacíos de poder, aumentando la inestabilidad en lugar de resolver el problema. Un ataque militar en México conllevaría riesgos políticos y humanitarios. Las bajas civiles y los daños colaterales fortalecerían el sentimiento antiestadounidense, tensarían las relaciones diplomáticas y complicarían la cooperación futura en temas de seguridad, favoreciendo narrativas nacionalistas promovidas por los cárteles. Los ataques con misiles contra los cárteles podrían tener éxito en desmantelar infraestructura clave, pero sin la cooperación de México y sin abordar las causas subyacentes como la pobreza, el desempleo y la corrupción, serían una solución temporal. Combatir los cárteles requiere un enfoque integral que incluya políticas en para reducir la demanda de drogas, así como fortalecer los sistemas judiciales en ambos países. Además, el uso de tecnologías avanzadas como drones e inteligencia artificial podría ser más efectivo que la violencia masiva. Aunque los ataques podrían consolidar la imagen de Trump como un líder decidido, también podrían tensar las relaciones con México y aumentar el sentimiento antiestadounidense, complicando la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La disposición de Trump a eludir normas diplomáticas podría ser vista como valentía o imprudencia, dependiendo del resultado. Si tiene éxito, consolidaría su imagen como líder audaz en la lucha contra el crimen. Un fracaso, sin embargo, reforzaría las críticas sobre sus decisiones impulsivas y sus consecuencias. Este enfoque polémico podría redefinir su legado, con apoyo de sus seguidores en cuanto a seguridad nacional, pero generando dudas sobre las relaciones diplomáticas, especialmente con México, y los riesgos humanitarios. ¿Qué opinas? ¿El beneficio supera los riesgos? Déjanos tu opinión en los comentarios.